¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más de esto que es Cinevo. Yo, qué gusto, qué placer para mí siempre el tener la oportunidad de estar disfrutando del cine, buen cine y del cine más reciente, ahora que emerge una película que habíamos prometido una. Sin embargo, bueno, pues a propósito de los premios Oscar y de una actuación que ya habíamos visto, me voy a atrever a decirlo incluso desde ahí, ya habíamos visto a este personaje interpretando algo muy similar precisamente allá a inicios de este siglo. Para mí es un placer tener la oportunidad de verdad disfrutar el cine y platicar de ello con dos grandes amigos que, como hemos dicho, se encuentran en polos distintos. Mi querido Miquel Guillén, artista, director de cine. ¿Cómo estás, Miquel? ¿Qué tal, Juanjo? Aquí llegando para darle. Ya, muy bien. Oye, tenemos sorpresa porque no es la que habíamos prometido. Mi querido Dani Galván, desde Chile, allá en el sur. Brother, qué placer. Lo aprecias muchísimo el cine, psicólogo además, y bueno, desde esa opinión también tenemos mucho de tu visión, mi querido Dani. ¿Qué tal, Juan? Miquel, un saludo a los dos. Aquí encantado de verlos otra vez. Oye, nos vamos con esta película del Brutalista del año pasado. Precisamente emerge, no como la que habíamos prometido, que tú le habías señalado, mi querido Dani, pero sí un Adrien Brody que de nueva cuenta y para memes decían El Pianista 2, ¿no? Porque de nueva cuenta retoma mucho en su actuación, y eso ya lo hemos estado platicando, ¿no? Seguramente, pues de algo que ya traía, entre comillas, de la comodidad, pero que nos sorprende en lo que es visual o técnico. A mí me ha fascinado cuando dijeron, oye, creo que te va a encantar. Yo dije, güey, 3 horas y media, 3 horas 40, ok, vamos a entrarle. Disfruté durante esas 3 horas y 40 minutos del Brutalista, y de arranque esto me parece fantástico, y desde ahí uno de ustedes lo propuso. ¿Cómo estuvo el show que me invitaron a su fiesta? Tú, Miquel, fuiste el que tuvo la idea. Yo fui el que tuve la idea porque creo que además de que me impactó, creo que también necesitábamos algo, una película realmente que no parece americana y que es actual y que creo que vale la pena hablarla, ¿no? Dani, a ver, yo la veo y fue una película que de arranque en lo visual me ha impactado, me ha dejado, trae de nueva cuenta este rollo del sueño americano para deshacerlo, ¿no? Como ya lo habíamos platicado Sí. con las otras pelis que hemos estado por acá también dando, y ahora también en la parte visual, esta peli se tiene que disfrutar sí o sí en el cine. Digo, yo la tuve la oportunidad de estarla disfrutando acá en la pantalla más grande que tengo en casa, ¿no? Para poder estar apreciando este formato de VistaVision, que ahorita ya estaremos entrando en detalles precisamente a propósito de lo que, cómo ese grano se puede volver a ver en el cine, cómo esas texturas, cómo sumergirte y llevarte al cine de los 50 me ha encantado, y eso de arranque fue una de las primeras experiencias de muchas que puede arrojarte. Sí, yo creo que en parte de hablar del Brutalista, como bien decía Miquel, además de que es una película actual, o sea, y que eso también pues, es relevante para un espacio como este que estamos haciendo de deseo de hablar de cine. Creo que el Brutalista tiene como varios niveles de lectura o varios niveles como de acercamiento que pues sí da para hablar buen rato. Porque como bien dicen, sin duda alguna habla mucho de este tema del sueño americano, que ya en su momento hablaremos más de qué propone en ese tema la película. También creo que habla mucho del tema del lugar del artista en general y cómo es el proceso creativo para lograr una obra de arte y cómo también está a veces obstaculizado por todo el tema de la producción, ¿no? El que produce, el que pone el dinero, el que se involucra, y en ese sentido tiene mucho que ver con el autor, como en esto que hemos hablado del cine de autor, el que, el que intenta tener una visión de su obra y cómo a veces diferentes personajes van a obstaculizar el desarrollo de esa obra. Por otro lado, creo que la película en sí misma, o sea, ya a nivel de lo que creo que es Brady Cooper se llama, ¿verdad? El Colbert, el director de la película, en su propia experiencia se vio en esa situación, ¿no? Él tenía una visión de lo que quería que fuera el Brutalista. Muchas personas se negaban a financiarla por lo que implicaba. Y bueno, eso también es interesante de hablar acá, ¿no? El cómo se produjo el Brutalista, el tema del VistaVision, el tema de los 70 milímetros, el tema de hacerlo en celuloide, ¿no? O sea, como todo eso creo que va a ser interesante para la charla. Oiga, pues arranca esta peli y voy a poner un poquito de las escenas para que las vayamos ahí platicando, ¿no? Este encierro, yo decía de manera broma, en serio, esto del Pianista 2,
observar precisamente esto que nos está anunciando y dando la bienvenida a la gran señora. Y a partir de eso, esta peli prometía ese sentido, ¿no? Decir, wow, vamos a ver la construcción de cómo sale de la tempestad y llega a disfrutar, ¿no? Este personaje de Laszlo Toth. Partiendo de eso, pues a mí me encantó, de alguna forma, lo que ustedes proponían y tú, Miquel, al momento de ver esta peli, es algo contemporáneo, es algo de lo que seguimos hablando. Yo lo puedo decir incluso de una manera, entre comillas, voy a permitirlo, no por presunción, sino por hacerlo alegoría a la importancia de lo que es esto, y ya lo compartí en algún momento contigo, Dani. De la familia de mi esposa vivieron directamente cuestiones del Holocausto, de las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, y es complicado el tema, es algo que no se quiere abordar, que no se quiere aceptar, entre comillas, por lo complejo que es, pero que son traumas que se están arrastrando. Entonces, hablar de esto para ciertas poblaciones va a ser muy importante, para otras, que creo que eso es lo que vamos a ver en contrastes. Yo lo vi, por ejemplo, cuando llegan a la mesa y empiezan lo ven lejano, ¿no? Así que en Estados Unidos, ay, eso que a ustedes sucedió. Entonces empezamos a ver estas realidades que a la fecha se pueden estar cargando, pero para una población, insisto, particular, sigue siendo este tema de ese gran trauma que vamos a estar hablando precisamente con este proceso creativo, seguramente, porque tiene mucho que ver, ¿no? Ante todo esto. Así que yo desde ahí empecé a sentir algo que de verdad se los platico y me erizaba la piel en el momento en que dije, wow, esta película me va a empezar a mover, pero más allá de lo que es contarte de lo que está sucediendo cuando los nazis, que contarte cuando, o sea, hizo una gran diferencia de estas narrativas. Yo pienso que el inicio del Brutalista dice varias cosas importantes, o sea, como tratando de ir conectando estos niveles que ahorita les decía, ¿no? Como para poder abarcar como todo lo que queremos hablar de la película. Como en un nivel más de análisis, yo creo que sí es bien relevante el inicio del film por varias cosas. Como a nivel de autor, yo creo que desde ahí yo creo que arroja muchas como huellas de que esta película es una película hecha por alguien que tiene una visión, ¿no? Desde cómo lanza los créditos. A mí me gustó mucho cómo lanza los créditos en este plano en movimiento en el autobús, ¿no? Y que van pasando los créditos de manera horizontal. Porque bueno, eso es algo que rompe un poco con lo que habitualmente uno está como acostumbrado a ver, ¿no? En los créditos iniciales de una película, que además intenta ir como de la mano con todo el tema de la arquitectura. Eso lo digo solo con el afán de decir que una de las cosas relevantes del Brutalista, más allá de si se te hizo aburrida o dura mucho tiempo, o es una película lenta, que todo eso creo que son argumentos válidos, pues, ¿no? O sea, claro, puede ser una película pesada, etcétera, pero esa primer huella da pie a entender que el Brutalista hoy es importante como film porque deja huella de películas que ya no se hacen. O sea, películas que ya no se hacen en el sentido tanto a nivel técnico, ¿no? Esto que decíamos al inicio, un VistaVision, películas que valen la pena ver en el cine y no en el streaming, en tu pantalla de la casa, que tengan todos estos sellos autorales, ¿no? O sea, esas películas que en verdad pues ya no están siendo realizadas porque ha sido la industria consumida por plataformas como Netflix o como HBO Max, etc. Entonces, ese yo diría que es el primer elemento relevante del Brutalista, que necesitamos películas como El Brutalista porque son en esencia el cine, o sea, el cine como construcción de una imagen, como construcción de una visión. Mira, yo lo que podría aportar a esta primera parte es que a la idea de los créditos diseñados como parte de la producción, a los créditos forman parte del lenguaje cinematográfico. Acá la cosa que también es muy importante recalcar es el hecho de que los créditos cuando empiezan al principio de la película son 100% europeos. Y porque la mayoría de películas en Hollywood, los créditos llegan al final, no al principio. Sí, es verdad. Y luego la otra cosa que decía Juanjo en cuanto a los memes, del ya ahora está más que establecido como typecast, o que ya está tipificado Adrien Brody como el judío eterno. Y lo digo así porque
Vaya, no sé si lo sepas, Juanjo, pero yo también soy de origen judío bueno, de parte de mi madre, ¿no? Porque mi padre era y es una persona de origen vasco, ¿no? Entonces, pero la parte judía, yo hice una película sobre el Holocausto, de hecho. Entonces, me llama mucho la atención que bueno, el pianista de Polanski para mí es la única película del Holocausto que tiene humor negro y que ahí habla de la genialidad de Polanski. Y acá en este caso, es muy interesante ver cómo no nomás es la cuestión del inmigrante, pero la cuestión de todos los artistas que emigran, como yo, que tienen ese sueño de encontrar a un mecenas, cabrón. A un mecenas que te diga, mira, Miquel, ahí te van 10 millones para que hagas tu peliculita, que a nadie le importa más que a ti. Ese tipo ese tipo de rollos, ¿no? Entonces, el brutalista habla, Sí, es una película de ideas, hay muchas ideas muy sí, complejas en la película, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando por eso es la llegada, la clásica llegada del barco que hemos visto en muchas películas, de la famosa llegada a la isla Ellis, de los italianos a principios del siglo, de la clásica, escena del inmigrante, ¿no? A mí me llama mucho la atención a los tanates, los huevos de Bradley Corbett, de hablar de una comunidad que no es la suya acá, esa es una. Pero no lo juzgo ni lo critico, ¿no? Porque al final de cuentas, la humanidad, todos estamos conectados, seas judío o no judío, a musulmán o no musulmán, todos formamos parte de una conexión. Ahora, yo en lo personal no creo que haya un mejor actor para interpretar a una persona de origen judío que Adrien Brody. Y no me refiero al tamaño de la nariz de Adrien Brody, que es bastante prominente. Sí, no, no, porque esos son estereotipos, ¿no? Son estereotipos, el pelo chino, la nariz grande, esa idea pues que es básicamente, porque ese es otro la tema también codicia. en la película, ¿no? Que si la película es pro-sionista o no sionista, en fin, pero ya llegaremos ahí. Ahora, la parte esta de cuando llega, ¿no? Porque esa es otra de la experiencia del inmigrante, que siempre llegan y hay alguien que los está esperando, cabrón. No hay un tío o un familiar. La otra cosa muy interesante es la época que Bradley Corbett decidió hacerlo, que fue en el cuarenta y tantos, que fue exactamente a la fecha de la creación del Estado de Israel, ¿no? Entonces, Ah, sí. exacto. Entonces, bueno, empecemos a tratar de discernir todo este rollo de por qué la esposa está en Hungría, cómo llega él a, lim- a, este, a palear carbón, porque históricamente hubo muchos brutalistas, arquitectos europeos que llegaron a Estados Unidos y nunca cargaron una pala de nada. Fueron tratados como reyes, ¿no? Mies van der Rohe y Marcel Breuer y toda esta gente entonces, eso forma parte también de de la ficción, ¿no? Del cliché de la ficción del inmigrante que tiene que llegar a hacer trabajos de lavaplatos y de todo ese tipo de cosas que yo también hice. Pero bueno, dejemos el violín separado. Entonces, esa es mi primera parte. Adelante, amigos. Fíjate que, como volviendo al tema de la introducción del film, yo creo que algo que yo decía en otros espacios es que para mí la primera secuencia de la película resumen el subtexto de toda la película, ¿no? Es decir, to- como que hace una síntesis de lo que va a pasar o de lo que ha pasado con este personaje, ¿no? Tenemos este momento en el que él está en el barco, que con el juego de sombras y con la cámara errática, para mí hace una analogía de lo que significó haber estado en un campo de concentración, de lo que Ok, es estar en las sombras, de lo que estar como atrapado, enclaustrado, ¿no? ok, Y que de manera muy interesante la cámara lo sigue, ¿no? Con una cámara errática, ¿no? Hasta que llega en este momento como de salir a la luz, ¿no? Cuando sale por fin hacia el barco, hacia la superficie, que sería como la idea de que obviamente
el migrante llegó, el inmigrante llegó a una tierra de oportunidades, al fin salió del infierno que fue los campos de concentración, etcétera. Pero lo que se encuentra, y creo que ahí está la parte sustancial de todo el film, es con la Estatua de la Libertad invertida. Porque no creo que sea meramente un efecto como impresionista, ¿no? O sea, es decir, no simplemente porque sea un efecto del momento que se ve invertida la Estatua de la Libertad. Yo creo que es precisamente el cómo estos símbolos, porque es lo que va a pasar en el film, estos símbolos de esperanza o de ayuda, de apoyo, pues al final son símbolos corruptos o corrompidos, ¿no? Son personajes que se van a invertir en su propuesta. Ya, ya la otra cosa que yo pudiera añadir a esa idea es que generalmente en las películas de inmigrantes que llegan a otros países, nunca se toca el tema de que vienen de un origen peor del que llegan. Y creo que en esta parte Claro. suena un poco ficticio el hecho de que venga del holocausto. O sea, no ficticio, pero se nota que quisieron hacer drama, pues, ¿no? Porque la idea es, no viene de México, no viene de Guatemala, donde la situación económica está mal, pero acá, no, viene de un lugar, viene del infierno a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, no, claro, exactamente. Entonces, esa es lo comento porque hay varios momentos en la película para mí que siento ese peso de la parte ficticia, ¿no? Y que es un problema porque remueve un poco el tono de la realidad, ¿no? Hay cosas también muy, muy impresionantes que yo nunca había visto en una película que también vamos a discutir, pero bueno, adelante, Dani, o adelante, Juanjo. Oigan, esto que están platicando es la experiencia, o sea, fíjense, yo lo puedo hablar desde déjenme pongo acá porque estoy acá en el, fuera de cámara, la experiencia de alguien que puede estar viendo, por ejemplo, películas, yo dentro del formato que se presenta y lo complicado que en un momento como la pandemia fue rompernos esto de ir al cine. Dani y yo, en su momento, pues tenemos oportunidad incluso de compartir en algún par de películas e ir, ¿no? Ver a todo esto y se nos atraviesa esta complejidad en la que el cine empieza a convertirse en algo que, y voy a respetar mucho la idea que tú decías, Dani, a algo que es ya no para verlo en este formato en el que pueda estar disfrutando, porque todos los sentidos tienen que estar viendo con esto. Esta película, en este formato, quiero desde ahí incluso que nos hables de esos beneficios, qué es lo que cada uno de estos frames Miquel, vemos, porque volteo a ver y, o sea, puedes ver una fotografía tras fotografía tras fotografía que puede ser un propio frame y puede ser algo artístico, está tan cuidado y minucioso en cuanto a luces, en cuanto a la manera que este formato va a dar, que este formato para que nos hablen un poquito también, qué es lo que permite esto de VistaVision para que podamos estar disfrutando en ese sentido. Lo que a mí me daba es que cada cuadro de lo que estamos viendo, a propósito del tema central, aparentemente que fuera, ¿no? Un arquitecto, la arquitectura, veamos lo monumental, veamos lo glorioso, lo grandioso, desde esto que es precisamente la Estatua de la Libertad, que pues es un monumento, ¿no? Evidentemente gigante, que a partir de eso pues te lo puede vender en este sentido, como dices, invertido, pero ¿por qué no lo veo como yo quisiera? ¿Por qué no lo veo así como la manera estética, bonita y sabrosa que yo estoy acostumbrado a disfrutar del cine? Y para eso precisamente me están invitando a un formato. Voy a rescatar otro autor que hace mucha referencia de eso. Bueno, no autor. Tú has dicho que es más dentro de todo este mainstream y estoy de acuerdo. Como Christopher Nolan, que regresa mucho a esto del IMAX y que te lo vende porque ahí es donde puedo mostrar todo lo grande, lo bonito que puedo hacer del cine. Versus esto, que por cierto, ojo, contarte la historia de dos personajes. Yo hacía mucha reflexión al respecto. Decía, por un lado, Oppenheimer, que te va a contar durante también casi 3 horas la historia de alguien, versus de Laszlo Todd, también más de 3 horas. Y esa gran diferencia de estos, entonces, dos visiones, dos artistas utilizando grandes formatos. Desde allí, creo que la experiencia, yo como un ha sido del cine, que me gusta esta parte, dices, wow, cómo rompe por completo algo que fuera meramente nada más para aquellos de que te venden la marca IMAX, ¿no? Ahora recuperas marca VistaVision. A ver, ¿de qué trataba y por qué?
Háblanos y háblenos. A mí lo que me genera es, insisto, el disfrute y goce totalmente de cada uno de estos cuadros, pero también la importancia en la narrativa. Uno, por lo visual, evidentemente, y dos, porque también dentro de la historia conecta con algo súper chingón, que es, o sea, por ejemplo, ver esto, ¿no? El correr detrás de un autobús me hace sentir otra cosa diferente, que no es en este formato de aspecto más alargado, sino que es más amplio. Así es, pues mira, una de las cosas que son muy importantes recalcar en relación a tu comentario es que se me hace increíble que me dé el lujo un gusto forzado de hablar de Nolan, pero pero, pero una de las diferencias es que Oppenheimer sí existió y Laszlo Todd no. Y lo increíble del director del Brutalista es que te hace sentir que Laszlo pudo realmente haber existido. Y eso es brutal, cabrón. Esa es una. La otra es que, mira, muchos fans de Nolan justifican ese rollo de IMAX como para sentirse que saben de cine. No me no, sino lo digo, o sea, porque los escuchas hablar y te dicen, es que no lo puedo creer, está hecho en IMAX. Y ese tipo de rollos es como diciendo, un genio como Nolan puede hacer eso. Lo de vista, lo de 70 milímetros y haber sido filmado en 235 es obviamente muy, pero muy aventado de él. Tiene su razón de ser y una de las cosas es porque es un formato antiguo y que forma parte de ese lenguaje de esa época, ¿no? ¿No? Pero también los colores del Brutalista, porque la otra cosa que se hablaba mucho era que hay muchas tomas de relleno, porque con 10 millones de dólares no puedes hacer mucho, entonces hay muchas tomas que se nota que fueron creadas para describir las escenas, lo que llaman el coverage, el cubrimiento de las otras escenas, porque no había dinero para todo, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Y la otra es que, bueno, yo me imagino como si yo fuera el inversionista que llega un director y me dice, mira, voy a hacer una película sobre un arquitecto judío y ficticio que llega a Estados Unidos y la voy a filmar en VistaVision en 70 milímetros. Yo salgo corriendo, cabrón, ¿no? Entonces, sí, porque esa es la verdad, es muy difícil hacer cosas diferentes cuando les han venido dando la misma pizza a la gente una y otra vez, ¿no? Así es. Que eso yo creo que es también como otra de los puntos de por qué es relevante el Brutalista, porque casi es una película independiente, o sea, no llega a hacerlo a tal cual, pero en verdad uno no pensaría que costó 10 millones de dólares. O No, sea, no es un parece. presupuesto bajísimo, Así es. bajísimo para lo que Así es. uno Ni ve. el sueldo de un ganador al Oscar, ¿no? Así es. Entonces yo creo que lo que dice Miquel es importante porque también habla de una forma de hacer cine casi de manera independiente y eso habla también del compromiso que hay con crear toda una estética o crear toda una postura. Así es, sobre todo porque todo el mundo cobró muy poco. O sea, Adrien Brody creo que decían que había cobrado $250,000, que es una locura. Entonces, ese tipo de cosas se nota que hay una pasión de por medio. Y mira, yo estoy seguro que Adrien Brody haber pensado, mira, esto me va a hacer un typecast cabrón, porque no va a haber otro mejor, o sea, voy a ser siempre el mismo judío errante. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Pero es que es tan rica la película en muchos aspectos. Sí. Y pasando ahora a este asunto de que vamos desarrollando un personaje que, como decía, ¿no? ¿Qué puede ser peor después de salir del holocausto y que la familia te esté recibiendo? ¡Wow! Esto va a ser súper chingón, va a tener una... me están hablando de la arquitectura, del brutalismo, entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es ese ascenso épico de alguien que puede llegar a tener? Entonces empiezas a conocer y dices, ok, complicado. Empieza con este rollo de picar carbón, le echan abajo su gran obra de biblioteca, porque dices, ok, entonces no era algo que se tendría que apreciar. Yo tendría que ver la evolución de este personaje, seguramente porque algo, lo que él traía de formación no era lo importante, sino va a ir construyendo más su creatividad y conforme esto se esté dando,
y luego me lo recuperan que sí, porque este que sale como su mecenas y ya eventualmente descubriremos abusador, es lo que nos está generando precisamente la ruptura de esta psique. Y tú decías algo, Dani, que a mí yo quería traer a esta mesa, como y tú siendo un artista, mi querido Miquel, también, y que decías con todos estos con estos detonantes que les pueda dar a ustedes como creativos dentro de la cuestión de arte. Muchas veces lo que vemos, y es hasta la frase misma, ¿no? de la película, que ves el producto final y quieres, y cada uno, ¿no? Saca el monóculo y el bombín, ¿no? Si quieres, en una obra de plástica, están ahí todos viendo, ¿no? Y hay quien dura más, y hay quien va pasando y rápido, y pues a mí lo que me hace sentir, y finalmente lo que vemos es un producto. Pocas veces, como en este espacio, ustedes han estado desmenuzando mucho, por ejemplo, a un Cronenberg, de dónde viene, cuáles son esas motivaciones y demás. Es como un artista. Aquí vamos a ver precisamente cómo el artista va tejiendo precisamente muchas de estas conexiones emocionales, neuronales, que finalmente van a decantar en algo. Y aquí en Laszlo Todd vemos cómo desde el trauma no suficiente de lo que es el Holocausto, que eventualmente lo vamos a ver en una de sus obras, porque cuando llega a este punto y la sobrina está hablando, de que tú decías claro, bien, mi querido Dani, que al inicio te está dando la referencia de lo que alguien en un campo de concentración. Yo lo que te puedo decir, y que acá en la familia de mi esposa luego platican bajo estos traumas, es esta parte, ¿no? De que el mundo se convierte en otra cosa a partir de lo que ves, y entonces las referencias constantes. El abuelo de mi esposa, una persona que acaba de fallecer a sus 90 y pico años, casi llegó a ser centenario, con una demencia senil, llegó al ocaso de su vida, y no con eso suficiente, tuvo que, como tú sabes luego, Dani, lo hemos platicado en otros aspectos, estas demencias te trasladan a otras memorias, épocas. A revivirlas. Y él estaba reviviendo los últimos 4 años de su vida, una y otra vez, el conflicto, la muerte de su familia, de sus hermanos, de su padre, a manos de los nazis, que él tuvo ver, y ahí estuvo instalado. Es decir, un trauma, cómo se va instalando. Y a lo que voy con todo esto es de que hablemos entonces los traumas, los choques, la forma en cómo va instalándose precisamente las narrativas de los artistas. Tú, Miquel, de arranque, que eres uno de ellos, y que me gustaría que también, aparte de eso, de lo que te hizo sentir, cómo tú ves reflejado precisamente todo eso, ¿no? Sí, bueno. Y que me lo haya narrado acá. Pues mira, una de las cosas que me pegó muy fuerte es que cuando uno llega a un país, entre comillas, de primera, es que tú piensas que la persona que te va a ayudar va a ser la persona que te va a llevar hasta el éxito total, cabrón. Y lo que no te acuerdas o lo que no quieres ver porque no quieres pasar por ello, es que esa persona va a ser una de muchas. Entonces, en el caso del Brutalista, el primo lo ayuda, pero lo desayuda porque Adrien Brody tiene ahí unas escenas medias candentes con la esposa. Ajá. Pero el primo, a final de cuentas, o el familiar le ayuda a presentarle al mecenas, ¿no? Que es cuando le encargan la biblioteca. Y que él, dentro de su composición, 100%, porque la mayoría de brutalistas venían de la escuela de Bauhaus de los años 20 y 30 en Alemania. Cuando le enseña él las fotografías, que son sus únicos, sus únicas edificios que quedaron, como diciendo, eres realmente un genio, quiero que hagas mi biblioteca. El tipo hace la biblioteca y es tan vanguardista que cuando llega el tío, o bueno, el mecenas, interpretado por este actor australiano Guy Pearce. El Guy Ritchie. El Guy Pearce se vuelve loco, ¿no? Y lo empieza a insultar, pero ahí empieza, esa es una de las escenas que sí me pegaron, porque yo conocí a muchos futuros mecenas que nunca me ayudaron, ¿no? Entonces, pero esa es parte del Via Crucis, ¿no? Y es parte de la experiencia como artista, porque los artistas tenemos una visión del mundo que no es la de todas las personas. Y no lo digo de una manera egomaniática ni nada. El trabajo es visto porque este es un regalo básicamente de Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Que yo sentí
que las cosas no han cambiado mucho en relación a 1940 y ahora. Oye, y sometidas al control, sometidas a esta parte capitalista de que tu visión tiene que ser, y decías, del propio autor, y aquí lo vemos con este caso en de Harrison, que hace, ¿no? De que pues yo quiero, pero yo te digo hacia dónde y coqueteando con esos momentos en el que te hace suspirar de que, wow, voy a lograr, voy a hacer, voy a tener libertad. No, pero tu libertad yo la estoy controlando a cierto punto. Así Que es. muchos pueden seguir Así a la es. fecha. A la fecha. A la fecha, todas las pesadillas que, por ejemplo, David Lynch tuvo que pasar con Dino De Laurentiis, fueron legendarias porque los estudios te controlan, te mandan les llaman les llaman los famosos trajeados de las corbatitas rojas. Porque sí, porque son la gente de Hollywood, de los bancos. Oye, a ver, esa escena no me gustó. Es más, creo que ya lo habíamos hablado. En Mulholland Drive hay una escena donde están unos gangsters que le dicen al director, no, la actriz tiene que ser esta. Pues exactamente, así pasa. Así me lo han dicho a mí. Gente pesadísima con todo el dinero del mundo y me dijeron, no, pues mira, no podemos hacer esa película de gente de color porque tú no eres de color. Y la gente de color que quieres hacer son musulmanes y tú eres de origen semijudío. O sea, empiezan a politizar todo este rollo, ¿no? Y la crítica ahorita que yo estoy haciendo es en términos de que el woke movement tiene que morir para que estas cosas puedan... Sí. Por eso lo que hicieron con Emilia Pérez fue terrible, cabrón. Porque representaron a los mexicanos de la cultura mexicana y al tipo le valió madres. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo Guillermo la defendió. Pero bueno, ese es otro tema. Regresemos a cómo se llama, a la cuestión de toda esta cuestión del artista y del arquitecto y cómo ese arquitecto está enfrente de un americanismo que todavía existe más arraigado y más en el sur de Estados Unidos, donde toda la gente de color, los mexicanos, los judíos, son vistos como apestados. Entonces, por eso esa escena donde cuando llegan a la cena y él dice que él es judío y ahí empiezan a reencuadrar la tensión del silencio, ¿no? Que es muy específica. Así es, amigos. Dani, yo veo una película que en el sentido de lo que siempre te deja en una narrativa, nos metemos en la cosa de la psique, y siempre, yo sé que luego hasta parece trillado y que lo hablamos hasta desde el desconocimiento, hemos dicho luego muchos conceptos, ¿no? Y el trauma y cómo influye y cómo te va dando y hasta trillamos tanto, hacemos un estereotipo de ciertos conceptos, pero acá sí muestra cómo no es esto de rosa, que se vaya construyendo y sales de algo para ir a algo bonito, sales de algo, de un trauma, de algo tan terrible, porque acá vemos construyendo a una psique de alguien que está, evidentemente, dices, ¿qué puede pasar después del holocausto? O sea, ¿qué le puede pasar a alguien acá? Seguramente todo lo que puede venir después tendría que ser mejor, todo lo que puede venir después tendría que ser, güey, ya dejé esta parte de darme. Y acá vamos viendo que las cosas, como tú decías, alguna vez hablamos de esta película de los pisos, ¿cómo se llamaba esta? Que era una... y tú me decías, hay siempre un piso inferior, hay un piso más abajo, puedes caer y hay alguien que va a estar comiendo de Parasite. La basura que tú dejas y bla, 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 bla. Y esto va a explotar en ese momento en el que a mí me hace sentir mucho esta parte. Fíjense, esta escena en la que la voy a poner un poquito para... Se ostentan como artistas porque no solamente en el cine, en la música, a mí me encanta luego la manera, la crítica al arte moderno, a esta banana con una cinta tape, a estas cubetas cayéndose que valen millones de dólares, porque y ahí es donde yo quiero, desde alguien que es neófito dentro de esto, que no conozco sus procesos creativos, decir, wow, qué gran diferencia hay entonces de alguien que sí es artista, que se ve sujeto a todo este camino del que estamos hablando. No sé, ignoro mucho de la historia de este güey que hizo la banana con el tape, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Pues mira... adelante, Daniel. Sí, adelante, Miguel. Mira, la cuestión del arte contemporáneo es un tema bastante complejo porque Mauricio Catelán, que es el artista de la banana, es un artista contemporáneo establecido, ¿no?
Y no sé si hayas escuchado hablar de un artista que se apellida Grau, Francesco Grau, y es el primer artista que vendió por $19,000 una escultura invisible. No, no lo Entonces, sabía. entras a la galería y ves un stand como si la escultura estuviera ahí y está la descripción de ¿cómo se llama? De la escultura, Wow. Para que la imagines. Ajá. exacto. ¿Y qué significa la escultura? Entonces, Ajá. el concepto, yo me imagino que es que cuando tú lees la descripción, tú te imaginas la escultura que no existe, pero la imaginas, ¿no? Entonces, acá en el caso de la banana, yo siento que es un acto de 100% de rebeldía, es una crítica y una mofa al capitalismo extremo, que a final de cuentas se vendió en $6 millones, ¿no? Pero el proceso de un artista, de los artistas reales, viene de una cuestión de mucho trabajo, de mucha dedicación, de muchas ideas, de mucho trabajo. Por eso la gran mayoría de gente que se dice artista no lo es. Es muy difícil ser artista, un artista real. Y lo digo real en el aspecto de que tu trabajo sea realmente visto en museos y estudiado y presentado. Y yo no lo digo eso porque el mío ha sido, sino lo digo porque vengo yo de estudiar y muchísimo sobre arte y hacer las cosas e intentarlo. Y la otra cuestión es que ahorita estoy haciendo el crossing over de arte contemporáneo a cine comercial, con una película nada fácil que estoy tratando de levantar, ¿no? Entonces, ese es el viacrucis de toda la gente que se dedica a esto. Uno de los grandes problemas de este rollo de que la gente piensa que cualquiera puede ser artista, el culpable de ese fue Steve Jobs de Apple. Ese es uno de los grandes culpables porque él, cuando salió la primera suite de edición Final Cut, él le dijo al mundo que cualquier persona podía ser cineasta, cabrón. Lo Que te voy a cual, dar una cámara con una calidad exactamente. Entonces, claro, la genialidad del marketing fue hacerle creer al mundo que lo cual en cierta forma tiene razón, pero la verdad es que no, porque es muy difícil hacer arte, es muy difícil hacer películas y la gente piensa que es fácil, ¿no? Y no es cierto, cabrón. Ese es mi punto, mi punto de vista, ¿no? Es un auténtico viacrucis 24/7. Sí, cuando dices esto del Via Crucis, creo que el punto, también de los puntos centrales del brutalista tiene que ver con como estos contrastes entre el que lo produce como el que lo crea, ¿no? Es decir, la visión del Guy Pearce, de Harrison, es una visión como meramente como de status quo, ¿no? Es decir, de hecho, el motivo por el cual se acerca a Laszlo es porque ya tuvo renombre el artículo que hicieron de su biblioteca, ¿no? Porque él, de manera directa, no aprecia la biblioteca, ¿no? O sea, no le da ningún tipo de... lo insulta, no le ve lo bonito o lo estético o lo artístico de la biblioteca, sino es hasta que una revista le da un status quo que él le interesa, ¿no? Así es. Y esa es como la postura de él, o sea, él quiere hacer este enorme edificio no porque esté realmente comprometido ni con la comunidad, ni tampoco porque esté comprometido con la arquitectura, sino por el renombre que le va a dar, ¿no? Por el renombre que le va a dar a él como persona, a su familia. Y yo creo que ese es el gran choque entre un artista y un mecenas productor. Así Porque es. también se ve la parte como de lo práctico que puede ser, ¿no? Es decir, el artista va teniendo como ciertas visiones de cuál es la posibilidad de hacerlo. Cuando dice, oye, pero ¿quieres un edificio? ¿Quieres 2? ¿Quieres 3? ¿Quieres 5? ¿Quieres alberca? ¿Pero quieres...? ¿No? Y que contrasta mucho con a lo que quiero llegar es que son necesidades totalmente personales contra necesidades trascendentales. O sea, el artista está en un nivel no solo narcisista, está en un nivel de creación trascendental, que le interesa trascender más que solo tener renombre o que solo decir, yo lo hago porque a mí me interesa. Oye, yo lo veo así como que blofea. Hay estas escenas en las que está diciendo que es estimulante intelectualmente estar charlando con él,
Y cuando viene como contraparte esperando, porque él es muy poético, hasta se lo reconoce, ¿no? Qué poético esto que acabas de mencionar, describiendo algo terrible de una manera que yo no entiendo y es muy estimulante, bla, bla, bla. Y cuando presenta las maquetas de estos de este espacio que está diseñando precisamente para memoria de su madre, uno pensaría, digo, se lo va a echar abajo porque seguramente que no le gusta, y es esto que dices, ahí es donde se ve más bluff, porque quienes están más interesados en echarlo abajo es aquellos que están como que, oye, se te está yendo en presupuesto, el hijo que pues le parece como, y el otro es así, oh, confío en ti, como el espaldarazo rápido, yo casi no estoy viendo la maqueta, mientras me están afeitando, mientras me están haciendo otras cosas, ese desinterés del que hablas, si no es más con ese estatus. Y entonces, qué cabrón para aquellos que sean creadores, que puedan ver esto reflejado y que sientan ese clic, ¿no? En lo cotidiano ante alguien que le puedas estar dando precisamente pie a producirles, pie a que les esté consiguiendo la lana. Yo no imagino, por ejemplo, el jale que tienen los productores, que tienen que estar, ¿no? Consiguiendo, siendo como no los ejecutivos, me refiero, ¿no? El ejecutivo, el que suelta la lana ya en su momento, pues será seguramente estos a los que se someten, de los que nos platicabas, Miquel, pero aquel que tiene que estar como convenciendo, como jalando, como ser el intermediario entre este artista, entre el otro, y que finalmente es que se va a llevar los madrazos de los dos lados, ¿no? Aquel que le dice, oye, pues yo quiero que sea así, y el otro, pero pues yo quiero que sea así. Entonces, cómo llegar a mediar debe ser precisamente algo espectacular, y con 10 millones nos lo han dejado claro, que precisamente esto que estamos viendo acá, film. Pues mira, la postproducción de la película estuvo hecha en el famosísimo estudio de revelado que se llama Photochem en Los Ángeles. Lo que yo sí quiero recalcar es que la batalla con productores ejecutivos en cuanto a ideas y en cuanto a créditos y a qué es lo que se merece cada quien está basado única y exclusivamente en el ego de cada uno. Esa es una. La otra es que cuando empiezas a... Sí, claro, porque el tipo que va a poner el dinero, la única gloria es decirle al mundo que él te descubrió a ti. Esa es una. Y la otra es que la bronca de cuando empiezas a trabajar con productores es que empiezan a darte opiniones creativas donde a ellos no les vaya, un productor ejecutivo no les compete. No les compete, exactamente. Entonces, es muy difícil trabajar con gente que quiera hacer el trabajo sin realmente cuestionar por qué se hacen las cosas de una manera artística, filosófica y por demás estética, ¿no? Entonces, el problema es que cuando esos productores creen que tienen la experiencia de dar opiniones estéticas, es terrible, cabrón. Es terrible porque todo el mundo tiene un ego arriba. Sí, claro. Y la presión del dinero es muy cabrona, ¿no? O sea, yo no me imagino la cantidad de productores que ha de tener Christopher Nolan para hacer la Odisea. No, es que, o sea, se me hace para mí ¿cómo se llama? Una pesadilla tener que lidiar con un crew de 700 personas, ¿no? Con diferentes egos y diferentes posiciones y diferentes departamentos, ¿no? Una cosa que creo que también es importante hablar en El Brutalista, en la etapa en la que vamos, es esta controversia o esta contradicción de el hombre religioso judío en contra del drogadicto heroinómano. Ok. No, porque creo que es un tema como quiera que sea, vuelvo a lo mismo de que para mí hay esta sensación de que vamos a tener que meterle más drama y más drama y más drama, ¿no? Y una de las cosas que se me hace increíble, que yo nunca había visto en ninguna película, es que cuando llega la esposa, que por cierto hace un papel increíble, ¿no? Así es. Cuando llega la esposa está enferma acá. Sí, Entonces, yo nunca había visto como les digo, nunca había visto que alguien le inyectara, no sé si era morfina o heroína, para bajarle el dolor. Era heroína, exactamente. Entonces, pero yo nunca había visto algo así, porque generalmente la heroína es personal, ¿no? Vaya, yo no soy un experto, ni mucho menos, ni consumidor, pero la heroína en el cine siempre ha sido algo personal. Pero ver a alguien que inyecta a alguien más para bajar el dolor, se me hace algo único. Nunca lo había visto. Así es. Sí, además creo que otra virtud es como que no tampoco santifica, ¿no? Como la persona del artista o de que o lo victimiza, como que creo que también la parte interesante es de que Lance Todd es un personaje con muchas dimensiones que hace que uno
como que no simpatice del todo con él y a favor, pues creo que eso es a favor, ¿no? Porque Sí, no, y la otra no lo cosa presenta que simplemente como... Ajá. sí, no, y la otra cosa que también se me hace un poco extraña es que tiene un amigo de color, cabrón. Y Ok. lo digo porque se nota puesto, pues. Porque yo no me imagino en el Illinois de los años 50 que un hombre europeo, judío, no importa que sea judío, pero un hombre europeo blanco tenga un amigo con una persona de color. Se me Sí, hace un poco ficticio el rollo, ¿no? Y sobre todo porque esa persona de color también es adicta a la heroína, cabrón. sí, ¿No? Que, que, bueno, conocemos toda la historia de la heroína y la gente de color y el jazz y todo ese rollo, pero en este caso se me hace otra vez otro punto así como expuesto a que haya una continuación de drama constante, ¿no? Pero sí, bueno, sí. así es, Y sigamos. retomando un poco el tema del trauma que decías tú, Juan, yo algo que pensaba también cuando lo veía es que también creo que algo que sí logra, lo que a mí se me hace interesante que propone el brutalista, tiene que ver con que luego tenemos una visión muy simplista y lineal de cómo el arte puede sanar el trauma, ¿no? Es decir, como que lo vemos como tienes un trauma y entonces con el arte uno logra cosas maravillosas y uno como que ya se exorciza del trauma y se quedas como muy de blanco y negro, ¿no? Y a mí me parece que lo interesante de la propuesta del brutalista es que uno puede sí construir cosas a partir del trauma, pero uno a veces se hace prisionero de esas cosas que construye, porque uno puede acabar como reviviendo el trauma. El trauma no es tan sencillo de superar, ¿no? Aunque tú te hagas artista y aunque lo hagas arte, ¿no? Y creo que eso lo plantea la película en este montaje, yo un poco para el final de la película, cuando está construyendo y que escuchamos que la esposa dice, ya casi no veo a tu tío, ¿no? Ya está casi siempre perdido en su obra. Y que vemos el montaje de él construyéndola, pero como ya perdido en el laberinto que es esta estructura, ¿no? Y pienso que lo que trata también de abonar ahí es precisamente cómo uno se puede perder en sus propias obras, pero porque uno queda atrapado en toda la experiencia traumática. Obviamente luego nos enteramos al final que era una simulación o que intentaba recrear, representar los campos de concentración, ¿no? Y pues da pie a imaginar o a pensar que uno nunca sale a veces de esas experiencias, que uno queda encerrado en las memorias de esos espacios. Mira, Sí, que uno se me hace muy interesante que toques este tema del trauma y el arte, porque ese es uno de los temas principales de mi película sobre el Holocausto, porque hablo precisamente eso es algo que muy poca gente sabe fuera tienes que realmente conocer el Holocausto para entender que una de las cosas del cual yo hablaba es que cuando los oficiales de la SS se emborrachaban los domingos, los reos de Auschwitz hacían obras de teatro y hacían obras de arte, cabrón. Entonces, así lidiaban con una realidad que no querían ver, cabrón. Y esa misma creación de ese horror continúa, porque el trauma es genético, como dice Gabor Maté, ¿no? Que es para toda la vida, que no hay fuera, no hay forma. Claro. Por eso lo que tú hablabas del abuelo de tu esposa es exactamente eso. El trauma no te va a dejar, cabrón. ¿No? Yo nunca he conocido una persona, un sobreviviente, como les dicen, o alguien que haya estado en el Holocausto, que no viva. Por eso nadie quiere hablar de eso. Entonces, inclusive les puedo mandar mi película para que la vean sobre el Holocausto y donde invitan a la señora a hablar en conferencias porque ese es una de los temas que van a permanecer forever en Hollywood, porque Hollywood hay muchísimo rollo judío, como ustedes ya lo saben, y entonces, pero sí es muy importante conocer cómo a través de ese recuerdo genético, la abuela, al menos en mi película, puede apreciar el talento artístico de la nieta, que a final de cuentas el arte sirve y de una manera muy pesada para lidiar con el trauma de la realidad presente, futura y actual, ¿no? Porque si tú vas a Gettysburg, en Nueva York, que es donde está la comunidad jasídica, para ellos el Holocausto pasó la semana pasada acá.
Sí, y se puede volver a pasar en cualquier momento. Y más con ahora con este rollo de Trump de que se quieren volver nazis todos, y en fin, bueno. Me salió un poco el tema, pero ese es el tema del trauma en el arte es importantísimo, cabrón. Tan así que este cine que se nos ha dado a través de Hollywood, precisamente cómo retrata esos traumas, como dices luego del cine europeo, estos mismos, ¿no? Que también lo retratan de otra manera y bajo otras premisas, que no es tan dulce. O sea, para muchos es esto de la lista de Schindler, por ejemplo, voy a referirlo. Es el final feliz, no, es el final feliz de una película. Es terrible esa idea. Después, ajá, y otra narrativa que le puedes dar a esto que te dice, ahí está, o sea, está en carne viva y mantiene todavía precisamente esa vigencia. Hay una escena que ahorita por acá estaba recuperando y que, digo, para pasar ahora a otro de estos mismos personajes, no sé, con el arte, ¿no? O sea, al estar picando más toda esta circunstancia alrededor de lo que aparenta, chicos. O sea, a mí me parece que más que una atracción sexual genuina entre el Guy Pearce y Adrien Brody, a mí me parece que es más bien un proceso como de mucha envidia y de un proceso de poder. O sea, a mí me parece que este Harrison, o sea, Guy Pearce, durante todo el film se da cuenta que él no tiene ese vínculo con el arte que desearía tener, que sí tiene Adrien Brody, más allá de todos sus contrastes como personaje, ¿no? Es alguien que sí está conectado con el mundo sensorial del arte en cuanto a que él tiene toda esta realmente personalidad decantada hacia crear, ¿no? Y yo creo que es algo que el Guy Pearce, el personaje, envidia completamente. O sea, envidia en el sentido de que no tiene él esa capacidad. Su capacidad es económica, su capacidad es de poder, de control, pero no de crear. Y yo creo que en ese momento ya es el clímax de eso. Es decir, porque de hecho cuando hay esta violación, él le dice, ¿no? Él le dice, mira, aquí ya no eres el artista, ¿verdad? Aquí ya no eres como, no tienes el control de las cosas, no eres tan intelectual, aquí estás sometido a mí. O sea, trato de decir que, claro, es un poco entre lo literal, obviamente, de la violación y lo simbólico de cómo luego estos productores, pues, te violan, ¿no? O sea, te violan a nivel de productor artista, claro, o a nivel de alguien vulnerable que llega a un país que te promete, vuelvo a lo que decíamos al inicio, te promete la esperanza, el sueño americano, y ese país te viola. No, que es lo que actualmente vemos, ¿no? Ajá. No, y la otra cosa que es sumamente importante es la profunda amargura que muchas de estas personas sienten ante las personas que sí tenemos o sí tienen talento. Es terrible, o sea, nadie soporta el éxito de los demás, pero cuando tienes éxito y talento, te crucifican. Porque la envidia es terrible, cabrón. Y eso yo lo he visto muchísimas veces, no nomás en relación a mi persona, pero a gente que realmente es muy talentosa, sí, y que la gente no soporta que tenga el éxito, cabrón. Y más un éxito, porque acuérdate que el éxito cuando alguien tiene éxito a través del talento, es algo que nadie puede comprar. Nadie puede comprar talento. Por eso nadie va a poder hacer una película como Tarkovsky. Nadie, cabrón. Y eso es algo único. ¿Qué decir en esta escena? Qué denso el rollo a las 10 de la mañana, ¿no? Andamos acá grabando esto muy de temprano, porque habrá que comentarles y compartirles que para poder lograr que los tres convergiéramos fueron semanas y semanas y semanas y semanas, pero finalmente un sábado, aquí muy tempranito para algunos, para otros no tanto. Bueno, pues estamos acá logrando precisamente esta premisa. Dices a la vez, habla de estos formatos que aparentemente te comen a ti como persona, pero no, me está hablando ahora muy particular de que es alguien con una esencia artística. Entonces, ¿cómo el brutalismo, o en este caso la arquitectura, me está el Corbett dando un encontronazo con decir, oye, güey, acá hay que ponerle atención precisamente porque te la voy a dar en 3 horas y media aparte, algo que va a ser precisamente para hablar de esta construcción y que, como dicen, aparte, que creo que es una bofetada incluso hasta la misma industria, tú que estás directamente en eso, con esos 10 millones, hablando de todo esto en estos 250 minutos prácticamente que se lleva a cabo. O sea, ¿qué es lo que se aventuró a hacer Corbett en todo esto? Pues mira, yo creo que el gran crédito
que se le tienen que dar, a pesar de que últimamente ha salido en el redes diciendo que está pobre y que no tiene para pagar la renta y que, en fin, es el hecho de que se aventó a hacer una película sobre un tema muy difícil que es la arquitectura. Número dos, que empezó a hablar de, además de que históricamente el brutalismo no es algo que la mayoría de personas, que el establecimiento conoce, porque yo me acuerdo hace años cuando alguien decía, la arquitectura brutalista, yo siempre me imaginaba todos esos edificios soviéticos de los años 70 y 60, ¿no? Que quedaron después de todo ese rollo, que eran espantosos porque eran precisamente homenajes al ego. Y por eso creo que funcionó en este caso en el dibujo del personaje de Laszlo, porque no nomás es la cuestión artística, pero es hacer algo 100% europeo en un lugar tan, pero tan hillbilly o tan redneck como Chicago, Illinois en los años 40, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí sí se le tiene que, me quito el sombrero en términos de los tanates de este tipo, de tratar de financiar algo tan complejo porque la película cuando la ves no parece una película americana, parece una película europea 100%, ¿no? Entonces yo sí creo que sobre todo porque, mira, las tomas de Carrara en Italia son bellísimas, cara. Son bellísimas, el hecho de que fue filmada en cine, la luz, los azules y los grises, cuando entran a ese antro dentro de las cataratas de Carrara, toda esa tensión sexual cuando Adrien Brody está bailando con la mujer, se me hace fenomenal, y todo, y en fin, cómo termina la película es, como te decía al principio y como les decía al principio, te hace creer que si no sabes de arquitectura, te pone a dudar que a lo mejor Laszlo Todd sí existió, cabrón. Y eso yo creo que es increíble como cineasta, de poder hacerte creer algo así, cabrón, ¿no? Sí, yo pensaría como para aportar como el final de la película, a mí me parece que es, vuelvo a lo que decía al inicio, como el enfatizar como los símbolos que prometen ciertas cosas se pueden llegar a invertir, y que lo vemos nuevamente al final del film cuando precisamente Guy Pearce se pierde y que como que no se da a entender si se muere, si se suicida, si se pierde en la estructura. Pero llega un momento en que hay un plano en donde precisamente vemos cómo está la cruz invertida, ¿no? Como la cruz, que era además algo que no estaba contemplado en la obra que quería Laszlo Todd. O sea, es algo que le dijeron que tenía que poner porque tenía que ser para la comunidad cristiana, para que fuera ahí también como una clase de iglesia, ¿no? Y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, el que coincida cómo he recibido a Estados Unidos con una estatua de la libertad invertida, y que después de todo este martirio que tuvo que pasar termine y cierre la película con una cruz invertida. Aquí está la escena. Habla precisamente de como lo complicado que es estar como en interlocución con estos símbolos de esperanza, pues. Sí, exactamente ahí. No, y tiene varias lecturas, porque también podría haber una lectura acerca de la libertad y la espiritualidad, de que tú tienes que hacerlo, tú tienes que llegar hasta las últimas consecuencias con el regalo que te dieron, ¿no? Porque al final de cuentas el arte es 100% espiritual, y sobre todo de los creadores, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, que es bastante a la Rossellini, pero sí creo que esa es la labor del arte, es hacerle sentir a la audiencia que la vida vale la pena vivirla, ¿no? Esa es la trascendencia para mí, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Y ya con eso, porque al final de cuentas, la audiencia es Dios, no somos nosotros. La audiencia es básicamente Dios. Entonces, eso es lo increíble de esta película, que te conecta en muchos aspectos. Tú ya formas parte. Esta es tu primera vez, Dani, viviendo en Chile, ¿no? O sea, nunca había sido inmigrante antes, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, porque es toda una filosofía de mentalidad, de que tú básicamente estás luchando en contra de todos para poder lograr lo que quieres, cara. Y eso es lo difícil, cara, ¿no? Por eso estas historias donde conoce al mecenas, todos los artistas hemos soñado con este momento donde conoces a Carlos Slim, que te va a dar, sí, a ver,
¿no? Y yo los he conocido y los he visto y nunca ha pasado nada porque es gente muy bizarra, así como Guy Pearce. Sí, lo imagino. Sí, yo no digo todos, pero muchos. Oigan, pues Bien. ha sido una charla que me ha encantado, aquí finalizando ya con las escenas de una Venecia en donde se lleva a cabo precisamente ese reconocimiento y así cierra, porque también se nos venden partes y eso me ha encantado, tener un intermedio en una película tan larga. En este recurso también es algo que, bueno, pues es algo que ahora ante estas industrias, pues rescatando un poquito que las películas largas, como estas de los superhéroes, que también ya te están llevando a 3 horas y cacho y demás, y que te la dejan ir toda, ¿no? Así en una sola sentadita y demás, dice, es necesario contar todo esto, pero acá tú dices, en estos recursos que se están dando, y hay tantas películas que aparentemente van como en esa narrativa lenta, pero que rescatarlas para volver a verlas. Es decir, si ustedes vieron ya El Brutalista y de arranque la impresión fue así de que, qué forzada, qué complicado y demás. Ahora con todo esto que por acá estuvimos compartiendo, ojalá que puedan darle como esa otra vez, que segunda oportunidad, vuelves a ver la película y la disfrutas desde otros aspectos, más allá de lo visual que muchos hacían, sino con todo esto que estábamos diciendo, las motivaciones de este personaje, Laszlo, cómo ha llegado, eso nos deja de verdad, ahora con tu propia experiencia, Mikel, es riquísimo que hayas compartido esto y agradezco infinitamente, obviamente, que hayas compartido todo eso acá porque nos da pie precisamente, ¿no?, a entender esta parte del artista y, por supuesto, mi Dani, esta forma en la que la psique de alguien como este personaje se ha dado y traemos de nueva cuenta el trauma, que pues no, el trauma no es que se venza, el trauma no es de que se romantice, el trauma no es de que tú decías bien, da precisamente pie a esto, es que está ahí presente y que va a dar hasta el último de sus días precisamente pues seguimiento a esta parte y que así lo hemos compartido con todo esto para ir cerrando y agradeciendo evidentemente a aquellos que nos hayan compartido y que pues ojalá y así sea, queremos llegar a más personas. Han sido 1 hora y 8 minutos de charla que para mí se pasa así de manera rapidísima, pero vale la pena justamente en esto, ¿no?, que hacemos las encomiendas para que aquellos, uno, nos compartan y dos, que también puedan decirnos de qué películas, y por ahí teníamos pendiente la que había quedado, entonces si retomamos, mi querido Dani, bien, entonces, para que podamos darle. Sí, para seguir con la dinámica de una y una. Y de ¿Cuál es la siguiente? Metiendo así una como contemporánea. Habíamos hablado de Lucrecia Martel. ¿Cuál? Y la que habíamos dicho era la de Niña Santa. Niña Santa, ok. Niña Santa. Muy bien, la vuelvo a checar. Estar en Amazon Prime. Perfecto. Allá se la llevan de tarea también los que nos están siguiendo, está en esta plataforma de Amazon Prime para poder darle y pues agradecerles infinitamente, lo logramos después de varias semanas, intentos fallidos de poder completarlos. Mi querido Mikel, un abrazote enorme y muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto por compartir. Hombre, gracias a ti, Juanjo, y gracias, Dani. Sigamos en esto, que no muera la flama. No, por el contrario, avivarla cada vez más, mi querido Dani, de igual manera, pues, mi brother, ha sido como siempre un placer poder escucharte también. No, hombre, sí, encantado aquí de volver a hablar, esperemos vernos lo más pronto posible nuevamente, y bueno, invitarlos a todos a que nos escuchen, nos compartan, que nos recomienden cosas que quieren que hablemos y estaría encantado de hacerlo. Oye, tu trabajo, Mikel, también nos decías, por ahí nos vas a compartir. Ya estuve por ahí explorando parte también de tu página, como decías, y demás, y poder estar disfrutando para que aquellos se puedan estar acercando y los materiales también de igual manera. Compártenos dónde y cómo para que aquellos que también están interesados sepan. Pues mira, básicamente mi página es mikelguillen.com y bueno, yo al rato les mando el link de la película del Holocausto y las instrucciones de cómo verlas. Fantástico. Pero por favor, espero sus comentarios la próxima vez que nos juntemos. Y bueno, pues les mando un abrazo a los dos. Muchas gracias, recíproco. Y será un buen ejercicio hacer también a propósito comentarios de tu trabajo. Muchas gracias. Y me quedo, Dani, es un espacio genial también a través de las redes sociales donde podamos estar viendo más precisamente de estas películas y lo que el cine actualmente nos está trayendo con tus recomendaciones. ¿Dónde y cómo? Sí, es en un espacio de Instagram que se llama La Mente Cine y bueno, ahí también hacemos mucho este ejercicio en pequeños clips de Instagram. Perfectísimo. Les abrazo a los dos, muchísimas gracias y ha sido un placer enorme como siempre. No, hombre, un abrazo. Un abrazo a los dos. Compártanos. Los esperamos en una próxima acá de esto que fue Cinebollo. Vamos a parar esto porque ya se durmió el ratón y ya no quiere parar.